Cordial saludo. Mi nombre es Jader y en esta oportunidad vengo a explicarles un tema de física conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son los movimientos básicos de física, pero es fundamental que un estudiante sea de ingeniería, de matemáticas, un licenciado, cualquier estudiante que tenga contacto con materias científicas lo domine. ¿Listo? Entonces, es importante también que cuando ustedes comiencen a estudiar física, visualicen cuáles son los movimientos que deben estudiar, cuáles son las ecuaciones de ese movimiento y ojalá los puedan diferenciar uno del otro. Por ejemplo, hay un tema que se llama movimiento rectilíneo uniforme, no es acelerado, solo movimiento rectilíneo uniforme. Y es importante que ustedes lo puedan diferenciar, el rectilíneo uniforme del uniformemente acelerado. Cuando ustedes lo diferencian, allí ya pueden sacar conclusiones y pueden mirar la diferencia que hay entre unas ecuaciones o las otras. Listo, entonces, ¿en qué consiste el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿O cuándo un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si se está moviendo en línea recta. Y además que se esté moviendo en línea recta debe de estar acelerado. Por ejemplo, supongamos que se lanza un balón en línea recta. Cuando se patea un balón, supongamos que este es el balón, él se mueve en línea recta. Pero si digamos ese balón se patea desde una altura determinada, el movimiento que hace es en línea recta, pero luego él baja formando la mitad de una parábola. ¿Por qué? Porque está acelerado. Si está acelerado forma una parábola, en este caso forma solamente la mitad. Entonces, ¿en qué consiste este movimiento? Consiste en que los cuerpos que lo poseen, los cuerpos que tienen este movimiento, tienen aceleración constante. ¿Qué significa que la aceleración sea constante? Significa que la aceleración siempre va a tener el mismo valor. En el movimiento la aceleración siempre va a tener el mismo valor. Y uno de los ejemplos prácticos del movimiento rectilíneo uniforme es cuando dejamos caer algo en línea recta. Supongamos que yo aquí tengo un recipiente y lo dejo caer, ese recipiente cae en línea recta y está acelerado con una aceleración que nosotros le llamamos y le conocemos como gravedad, que vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Listo. A continuación voy a hablar y a explicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Entonces, yo las voy a enumerar, pero pues no es que primero vaya una y luego otra, no. Yo las voy a enumerar por cuestión de orden, pero ustedes las pueden usar a manera de conveniencia según la situación o el problema que estén solucionando. La primera que voy a poner es la que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración que posee el cuerpo, pero esa aceleración debe estar multiplicada por el tiempo. Voy a procurar hacer el más pequeñito para que lo diferencien del tiempo. Entonces, la primera ecuación dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda ecuación nos habla de la distancia. Dice que la distancia de un cuerpo que se mueve
aceleración por el tiempo al cuadrado. Si de pronto les queda difícil aprenderse las ecuaciones, etcétera, etcétera, tranquilos, esto es paso a paso. Esfuércense, así como ustedes se esfuerzan por aprenderse las cosas que les gustan y las cosas que aman, esfuércense y tengan paciencia por aprenderse las fórmulas de física. Otra ecuación dice que la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, aunque en clase yo también le digo a mis estudiantes que de la ecuación número 1 podemos despejar la velocidad y se tiene que la velocidad, un momentico acá, porque los signos los voy a hacer con rojo para que los diferencien de la. Entonces, de la ecuación número 1 podemos encontrar que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Como en muchos problemas es fundamental conocer el valor del tiempo, esa fórmula yo también se las he dicho a mis estudiantes y es importante que la sepan y la conozcan. Si solo necesitamos el tiempo, quedaría que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y todo esto dividido entre la aceleración. Esas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y voy a volver a hacer un repaso para que lo tengamos presente. La primera dice que la aceleración siempre va a ser constante. Recuerden que sea constante significa que siempre va a tener el mismo valor. Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración que lleva el cuerpo multiplicado por el tiempo. Que la distancia que recorre un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es igual a la posición inicial más la velocidad, en este caso acá es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La ecuación número 3 nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. La ecuación número 4 nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. La ecuación 5 dice que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Aclaro, solo es suficiente que se dominen bien estas 3 ecuaciones. Solo es suficiente estas 3 ecuaciones, porque la 4 y la 5 se deducen a partir de la primera. Se deducen con operaciones matemáticas. Solo es necesario que usted se aprenda la 1, la 2 y la 3. La 4 y la 5 usted la puede deducir con operaciones matemáticas, pero de igual forma yo las pongo por si hay alguna persona que se le dificulta el despeje de ecuaciones, etc. Entonces esas son las fórmulas que nos hablan del comportamiento de un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora voy a hablar y explicar sobre las gráficas. Entonces, ¿cómo son las gráficas para la aceleración, para la velocidad y para la distancia? Entonces, por ejemplo, la primera gráfica es la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo. ¿Listo? Esa gráfica va a ser una línea vertical, una línea horizontal. Recuerde que aquí va al 0, se llena de valores y esto va a ser una línea paralela al eje T. Recuerde que yo acá debo poner el nombre del eje, que en este caso es la aceleración, que se mide en metros por segundo cuadrado o kilómetros por hora cuadrada. Y
y el tiempo se mide en segundos o en su defecto en horas. Entonces la gráfica de la aceleración va a ser así porque la aceleración es constante. Y recuerde que siempre va a tener el mismo valor. Claro está que aceleración constante significa que siempre va a tener el mismo valor, pero también significa que puede ser negativa, que la aceleración puede ser negativa. En caso tal de que la aceleración sea negativa, esta línea no se hace por encima del eje T, sino por debajo. Repito, si la aceleración fuera negativa, esta línea iría por la parte de acá abajo, sino que no la voy a hacer por cuestión de espacios en el tablero. Pero lo importante es que ustedes visualicen que la aceleración es una línea recta. Esa es la gráfica de aceleración con respecto al tiempo. Ahora seguiría la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. Recuerde que la velocidad, la aceleración y la distancia son vectores y se les debe poner una flecha en la parte de arriba. Entonces voy a hacer la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aquí ya la T, la velocidad se mide en metros por segundo o también se puede medir en kilómetros por hora. Y el tiempo se mide en segundos o se puede medir en horas. Recuerde que esto acá se llena de valores, etc. Y la gráfica de la velocidad va a ser una línea recta así, que inicia en el valor de la velocidad inicial. Así va a ser la línea, la gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Esta recta es ascendente. ¿Por qué es ascendente? Porque esto significa que la aceleración va aumentando. Si la aceleración va aumentando, la gráfica es creciente y va así. Pero si la aceleración fuera negativa, esta línea sería decreciente, o sea que iría al contrario. Repito, esta gráfica es creciente porque se considera, o yo la estoy considerando para una aceleración positiva. Pero si fuera una aceleración negativa, esta línea no iría hacia arriba, sino que iría hacia abajo. Y ese es el ejemplo de la gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Ahora voy a hacer la gráfica de distancia con respecto al tiempo. ¿Cómo quedaría la gráfica de distancia con respecto al tiempo? Esa gráfica nos debería de dar y debe quedar, esto aquí se mide en metros o kilómetros en su defecto, el tiempo sigue en segundos y horas. Esa gráfica va a ser la mitad de una parábola, entonces supongamos que puede ser así. La mitad de una parábola, no una parábola completa, porque recuerde que el cuerpo se mueve en una línea recta. Como el cuerpo se mueve en una línea recta, no va a dar una parábola completa, va a dar la mitad de una parábola. Y esos son algunos ejemplos de las gráficas en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, correspondiente a la gráfica de la aceleración, de la velocidad y de la distancia. A continuación, voy a hacer un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme. Y también voy a indicarles cómo manejar la cuestión de las ecuaciones. Por ejemplo, dice una pelota de tenis llega sobre una raqueta con una velocidad de, voy a tratar de abreviar para que pues no se me vaya mucho tiempo, una velocidad de 50 metros por segundo y rebota a la misma rapidez, o sea, rebota con la misma velocidad. La estoy escribiendo rápido para que rinda la cuestión del tiempo. Rebota a la misma rapidez. Dice,
Si la pelota estuvo en contacto con la raqueta durante un tiempo de 0,01 segundo, entonces estuvo en contacto durante un tiempo, estuvo en contacto .01 segundo. Preguntan cuál fue la aceleración media del movimiento, o sea, nos preguntan qué aceleración experimentó la pelota de tenis en este caso. Entonces, siempre en los problemas de física hay que hacer dos cosas. Lo primero, hacer una gráfica de la situación que se está representando. Usted va a suponer que esto es una pelota, esto es una raqueta. Vamos a suponer que esto es una raqueta y que esta es la pelota de tenis que llega, la golpean y se devuelve. Entonces hace este movimiento. Listo. Entonces me piden hallar la aceleración. Antes de iniciar vamos a sacar los datos del problema. El problema me dice que la velocidad con la que llega es 50 metros por segundo y que el tiempo de contacto fue de 0,01 segundos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar las matemáticas y la física, nos dijeron que lo que se mueve a la derecha es positivo, lo que se mueve a la izquierda es negativo, lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. Entonces fíjense, esta velocidad cuando se mueve para allá, hacia la derecha, tiene velocidad positiva. Pero cuando la pelota la devuelve, experimenta otra velocidad que según el problema tiene el mismo valor, o sea, vale 50 metros por segundo también, pero como va hacia la izquierda sería negativa. Repito, una velocidad positiva, una velocidad negativa. Recuerde que en física el hecho de que algo sea negativo y positivo no tiene el mismo significado que tiene en matemáticas. En matemáticas el hecho de que algo sea negativo o positivo significa que hay una deuda, significa que hay una temperatura por debajo de cero, significa que hay una medición por debajo de la superficie del mar. Pero en física, que algo sea negativo significa que se mueve en contra de lo que se considera positivo. Por ejemplo, a la gravedad siempre le ponemos un menos porque sabemos que va para abajo. Y si va para abajo es menos y lo que va para arriba es positivo. Por eso acá pongo el menos porque la velocidad va hacia la izquierda. Entonces, me piden hallar la aceleración. Para hallar la aceleración yo debo usar las fórmulas que tengan la aceleración. Puede ser esta o puede ser esta. O esta de acá que ya está despejada específicamente. Pero entonces me dice que si yo voy a hallar la aceleración debo tener velocidad final y la velocidad inicial. Y fíjense que sí tengo dos velocidades. Ahora, hay que decir cuál es la inicial y cuál es la final. Entonces, si esta pelota viene así y llega aquí, esta sería la velocidad inicial. Es la velocidad con la que llega a la raqueta. Entonces esta sería la velocidad inicial. Y esta de acá sería la velocidad con la que sale, sería la velocidad final. Entonces la aceleración sería igual. Según la fórmula, es velocidad final, o sea, menos 50 metros por segundo. Y es todo lo resto de la velocidad inicial, que es 50 metros por segundo. Y todo esto lo divide entre el valor del tiempo, que es 0,01 segundos. Quedaría que la aceleración va a ser igual a menos 50 menos 50. Recuerden que signos, números con signos continúan. La velocidad final es menos 50 metros por
matemáticas el signo menos significa que hay deudas, que hay temperaturas por debajo de cero, que hay mediciones bajo la superficie del mar, etc. Pero en física no. En física el signo menos nos dice hacia dónde se mueve el cuerpo. Por ejemplo, recuerden que lo que se mueve hacia la derecha es positivo, lo que se mueve a la izquierda es negativo, lo que se mueve hacia arriba es positivo, lo que se mueve hacia abajo es negativo. O sea que esta aceleración va hacia la izquierda, o sea que la pelota de tenis se mueve hacia la izquierda. Es todo por el momento, jóvenes. Gracias por estar pendientes de los videos. Recuerde mandar un saludo para identificarlo en los comentarios, y también si usted quiere aprender sobre algún tema de física o de matemática, póngalo en los comentarios que nosotros hacemos el video. Feliz tarde, que estén bien, Dios los bendiga.